Son las 7 horas con 17 minutos. Saludamos al licenciado Cristian Zurita. Él fue candidato a la presidencia de la República. Es periodista de investigación. Cristian, muy buenos días. Es un buen momento para conversar sobre el momento político, económico y social que vive el país, que una vez más ha sido sacudido por investigaciones generadas desde la Fiscalía General del Estado con el caso Purga. El día de ayer, uno de los más conspicuos personajes no involucrado aún, pero sí mencionado a través de varias declaraciones y con sugerencias para que la investigación vaya hacia allá. Jaime Nebot salió a las cámaras para señalar, entre otras cosas, que él no requiere manipular a la justicia, y ha dicho también que el Partido Social Cristiano no votará eventualmente si llega a darse el juicio político contra Diana Salazar en su contra. ¿Cómo mira usted la situación? Gustavo, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Un gusto saludarlos nuevamente. Pues es un momento impensado para el Partido Social Cristiano, que jamás pensó que podría llegar a estas circunstancias. Quedar al descubierto la estructura, primero de manejo de la justicia, que históricamente lo ha tenido, ¿sí? Y pues este momento apoyar a quien pues se encarga de llevar las investigaciones y haber descubierto estas estructuras ahora criminales que se han enraizado en el Partido Social Cristiano. Creo que ha hecho bien el abogado Jaime Nebot a salir y dar explicaciones, pero obviamente pues no les alcanza, porque todos sabemos que el Partido Social Cristiano ha estado dentro del manejo de la justicia de este país desde que el expresidente León Febres Cordero dejó el poder y pues fue perseguido por la justicia por ciertas condiciones, exclusivamente sobre el caso Hernán Casir, que involucra temas de derechos humanos allá por los años 80. Y pues decir que no han estado, que no han manejado la justicia, que es simplemente un elemento que no responde pues a la mayoría de intereses, sino que es una minoría, pues le cae a él como una justificación, pero no le alcanza para explicar, ¿sí?, lo que verdaderamente ha sucedido en los últimos 35, 40 años en este país, ¿sí? Y no le alcanza menos para explicar cómo el hombre que fue su operador pues está directamente relacionado en estos hechos gracias al poder que él le entregó. Licenciado Zurita, efectivamente, como usted manifiesta, esta incursión o falta de independencia de la justicia no es un caso nuevo, es un caso que se lo viene arrastrando, discutiendo, observando ya por muchísimos años. Esta injerencia generalmente política, pero ahora esta situación se ve mucho más agravada con la incursión de la narcodelincuencia, de la narcopolítica y de otras organizaciones criminales y delictivas, es decir, la situación se ve mucho más agravada. Pues totalmente estoy de acuerdo, y pues recordemos que lo que Fernando Villavicencio señalaba es que existía una dirección desde la narcopolítica, ¿sí?, del crimen organizado. Y pues mire, los chats que nos reveló la fiscal son por demás recientes, ¿sí?, que terminan de conocerse luego del caso Metástasis, ¿sí? Y es allí, luego de ese caso, en el cual ya se observa relaciones de personas que están directamente pues involucradas en esta estructura, que si bien no tienen una condición de decisión de poder con respecto al manejo de la justicia, sí lo tenían en lo que significa toda su estructura de generación de opinión pública, como el caso de Mayra Salazar, ¿sí? Es paradigmático ver luego que todo aquello que sucedió en el caso Metástasis, pues se atreva efectivamente a decir, ¿sí?, a decir que necesita dinero y que tiene la capacidad de pactar con cualquiera, incluso con el crimen organizado. O la propia condición pues de una presidenta de la Corte que pues va a buscar al crimen organizado. Eso es lo que detalla esta
esta unión, si en algún momento se encuentran los hechos de corrupción con el narcotráfico. Ya lo vimos justamente en un caso de los hospitales, cuando se descubrió la estructura societaria que había levantado Javier Jordán, ¿sí?, para beneficiar pues los millonarios contratos que se generaban en el sector de la salud pública, y cómo esa estructura societaria termina beneficiando, ¿sí?, luego de un tiempo corto, ¿sí?, pues el crimen organizado a través de la amistad que mantenía con Leonardo Norero. Acá es algo parecido, tienen el control de la justicia, y cuando ya lo tienen, ¿sí?, no es que el crimen organizado los busca, ellos van al crimen organizado, porque seguramente las condiciones y las faltas de recursos les obligaba a tomar esas decisiones y esas condiciones. Que pues esto venga del Partido Social Cristiano, primero que no es una novedad, ¿sí?, pero es un terrible golpe, ¿sí?, tanto para la democracia, tanto para el sistema de partidos y tanto para la organización política, pues en este momento tal vez el partido con mayor historia en la democracia actual del Ecuador. En el caso que la Fiscalía investiga, hay allí un nombre que resulta clave, Pablo Bolívar Muentes Alarcón, un ex asambleísta poco visible, mediocre en la asamblea, pero que recibió la atención de algunos periodistas, entre ellos usted, también Martín Pallares, Roberto Aguilar, particularmente por ese curioso caso en el que transformó una deuda de $300,000 con el Banco del Pacífico en una indemnización a su favor por $4 millones. Un tema que trascendió no en la medida en que debía, pero de alguna manera trascendió y puso a este personaje en algunos titulares. ¿Quién es Muentes? ¿Qué papel ha jugado en esto? ¿Y cómo es que se convirtió en una persona influyente dentro del Partido Social Cristiano? Muentes llega al Partido Social Cristiano y a tomar ciertas relaciones directamente con el entonces alcalde Jaime Nebot a partir de su segunda administración en el municipio de Guayaquil. En un momento especial incluso fue separado porque se decía que pues tenía relaciones con desguazaderos y que se habían perdido una serie de vehículos por un monto que no puedo recordar este momento, pero tuvo que ser separado en las circunstancias y el tiempo, logró acercarse y pues convertirse en mano derecha o la mano que le quedaba a Jaime Nebot luego de la desaparición pública de JJ Franco, al ser investigado por la Fiscalía por las relaciones y por algunos mensajes que había enviado al ex Contralor General del Estado, Carlos Polit, y pues desde allí levanta un importante imperio que se traduce no solo a partir del manejo de esta estructura, sino se traduciría, dicen que relacionado en el despojo de muchas propiedades relacionadas al plan del nuevo proyecto de aeropuerto en Daular, ¿sí? Además, se Así dice, que supuestamente han constituido y han construido pues un espacio territorial, ¿sí?, para construir proyectos inmobiliarios alrededor de lo que sería el nuevo aeropuerto de Daular. Lo ahora que se tiene que incluso hacer a futuro. Perdón la interrupción en este punto, licenciado Zurita, pero además he podido revisar algunos temas que también esto ha generado o generó en su momento malestar dentro del Partido Social Cristiano. Provocó algunas diferencias, pero justamente por la cercanía, se ha dicho, de Muentes con el líder máximo que es Jaime Nebot, como que las cosas quedaron así en solamente un perfil bajo de quienes se oponían. Bueno, después de las declaraciones de María Josefa Coronel, que estuvo dentro de la judicatura y que pues ha dicho ya públicamente que se lo dijo a Jaime Nebot y que no haya sucedido nada, efectivamente clarifica la condición de país de falta de institucionalidad en el que nos encontramos, pero marca un antes y un después en esta historia, porque en estas circunstancias Nebot puede negar padre y madre, ¿sí?
pero entre Nebot, sí, y entre pues María Josefa Coronel, hay que creerle a María Josefa Coronel, ¿sí? Pero bueno, María Entonces, Josefa Coronel ya dijo que ella no le ha advertido directamente al líder social cristiano, que ahí hubo una confusión entre lo que ella dijo y que esto más bien era un secreto a voces, pero quizás también hay una observación a ella, si ella conocía de estos hechos, ella conocía de estos actos y siendo titular de la judicatura en la provincia debió haber hecho algo al respecto. haber hecho algo al respecto, si existiría institucionalidad para que una sola funcionaria pública pueda enfrentarse a todo el poder social cristiano. Ahora quieren lanzar la tierra y culpar, ¿sí?, a quien en su momento tuvo la fortaleza de decir con claridad qué es lo que sucedía en el municipio de Guayaquil y nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso, empezando por Nebot, porque lo dijo claramente. Obviamente, al existir una declaración de este tipo, la primera pregunta que se señala es la que bien se está realizando usted, Rosana, ¿sí? Pero recordemos que este país es de cacicazgos, este país es de estructuras corruptas, este país es de organizaciones que no responden a la institucionalidad. ¿Qué hace una sola persona? Una mujer, ¿sí? Una sola, combatiendo contra todo ese poder. Absolutamente nada, ¿sí? Así que culpar a ella de los hechos que se suceden ahora, pues es no considerar las condiciones reales que tiene este país. Muchas personas han denunciado, pues, y se genera este síndrome de Electra, en el cual pues simplemente habla y nadie le cree. Sí, cuando se dan los hechos dicen, sí, es verdad, tuvo razón, sí, pero eso pasa porque el poder de una sola persona en una estructura criminal como que la levantaron, pues no significa absolutamente nada. Tienen que venir acciones como las que ha iniciado la fiscal general del Estado, como para desmantelar esa estructura. ¿En base a qué? En base a pruebas, en base a hechos, ¿sí? Y en base, pues, a todos estos elementos de convicción que llaman ellos antes de que se conviertan en pruebas, que les permite estructurar con fuerza un camino para en algo interesar, pues, la muy destruida, afectada, acabada estructura de institucionalidad que tenemos los ecuatorianos. ¿Cómo ve usted desde el ángulo político, como periodista, lo que sucede en la Asamblea con esa mayoría que se conformó con Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, ADN, supuestamente para dar mejores condiciones de gobernabilidad a Daniel Noboa? ¿En qué momento se encuentra esto y cómo debería evolucionar la situación? Bueno, es una mayoría que en este momento pues tiene un diagnóstico de gravedad, ¿sí? Porque difícilmente creo que puedan mantener relaciones luego de este golpe, ¿sí? Que sin duda el gobierno tenía que conocer. O sea, pensar que el gobierno no sabe absolutamente nada con respecto a este golpe es muy difícil. Eso es simplemente negar lo visible, porque en política difícilmente esto se podía esconder. De tal manera que el partido sabe, ¿sí?, que la organización política del gobierno sabe. Y eso obviamente pues les traerá enormes problemas en lo que significa las decisiones que se tengan que tomar a futuro. El Partido Social Cristiano ha dicho que no va a ir contra la fiscal y que no dará los votos para una censura en la Asamblea Nacional. Pero ya se le ocurrirá algún otro camino por detrás, ¿sí?, para buscar la forma de frenar, ¿sí?, esta investigación, de frenar el juicio, de evitar que Muentes sea juzgado junto con toda esta brutal estructura de manejo de jueces en la Corte Provincial del Guayas, ¿sí? Y pues ver la forma en que salgan impunes, porque esa es la historia del Partido Social Cristiano. Esa es la historia, ¿sí?, la cooptación de la justicia. Aspiremos, ¿sí?, que este paso tan poderoso, pero tan poderoso que ha dado la fiscal general del Estado, pues no se apague bajo los enormes intereses económicos
que hay detrás de todos ellos y que nacen y que son el germen de la riqueza de la isla Mocolí, en el caso directo de Pablo Muentes. Uno de los expertos en seguridad en Ecuador, Daniel Pontón, profesor universitario de la Universidad, se me escapa el nombre, de la del Estado, de IAEN, correctamente, nos dijo en alguna entrevista de que si bien se estaba trabajando aquí en combatir a las mafias, incluso los cabecillas de las mafias, un espacio no estaba siendo tocado en Ecuador, de quienes manejan los hilos de estas mafias. Decían, ellos están en los edificios más grandes de Quito y Guayaquil, no tienen una posición conspicua, pasan de forma invisible y a ellos es a quienes tienen que llegar las investigaciones. El día de ayer el gobierno ha creado una unidad de investigación conjunta con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, el Servicio de Rentas Internas, la UAFE, el Servicio Nacional de Aduanas, la Presidencia de la República. Y Daniel Noboa afirmó que atacarán con esta unidad de investigación conjunta a los terroristas de cuello blanco que financian el crimen organizado. Se está hablando allí del mismo target, del mismo objetivo que mencionaba Daniel Pontón. Pues era hora, porque pueden hacerlo y porque pueden constituir los caminos que les permita llegar a donde se encuentran las estructuras criminales. Bueno, recordemos que buena parte de ellos se tratan de espacios de gestión económica no formales, por lo tanto, no necesariamente pueden ser vistos en primera línea por la unidad de análisis financiero, que es sobre todo la entidad llamada a dar a conocer esta información. Entidad que además no es que tiene la mejor tecnología, pero tiene las capacidades, sí, desde el punto de vista nacional, para únicamente hacer eso. ¿Sí? Si se unan otras y que le permitan cruzar información, pues es una gran noticia. Y lo que se espera es que a partir de los resultados que obtengan, ¿sí? No tan falsos como aquellas historias que creaba en el pasado funcionarios relacionados al gobierno de Correa o de Moreno, que simplemente hacían contabilizar los ingresos obtenidos en 10 años y decir, mire, aquí hay 3 millones de dólares que no se han justificado, claro, cuando eran ingresos de 10 años. Y pues acá lo que tiene que hacer es un trabajo mucho más pulido y pues permita actuar con fuerza contra esas organizaciones. Obviamente, cuando son organizaciones grandes es difícil pensar que se pueda despojarles de los bienes, a lo Pablo Muentes me refiero, sino que tienen que haber serios procesos en los cuales pues implica pues una justicia lenta. Ya vimos que no se aprobó como se debía pues la ley de extinción de dominio en la Asamblea, justamente parada por esta perniciosa mayoría que tiene, ¿sí? Y que pues jamás se dieron cuenta que ese debía ser el espíritu de la ley de extinción de dominio. Pero hay una consulta popular, hay que efectivamente pensar que allí se van a generar las leyes que necesitamos y que pues en el menor tiempo posible, no más allá de junio, julio, pues si es que ya hay líneas de quiénes son y en dónde están estas empresas, atacar con mucha determinación, fortaleza y fuerza, ¿sí? Y pues con apoyo a la institucionalidad que descubra en dónde se encuentran el flujo de la economía criminal en este país. Y licenciado Zurita, quizás avanzando en todos estos temas y que quizás debería profundizarse más, no se olvida que Fernando Villavicencio mencionó a el exasambleísta Muentes como presunto responsable de algunas situaciones que ahora podría llevarnos a pensar mal, digamos así, a pensar de alguna posible relación con el crimen del exasambleísta. No hay que pensar mal,
Rosana, hay que pensar justamente que Muentes puede estar directamente relacionado en el crimen de Fernando Villavicencio. ¿Por qué? Porque buena parte de la información y los elementos de convicción que ha presentado la fiscal, gracias a la delación de la señora Mayra Salazar y el cruce de información de otros dispositivos electrónicos generados dentro del caso Metástasis, era información conocida por Fernando. Y Muentes sabía que Fernando Villavicencio tenía esa información. Por eso no es descabellado bajo ninguna circunstancia pensar que él está detrás del crimen. Entonces, si es que esta es una línea en la cual yo, por supuesto, la pienso con fuerza, ¿sí? Y la considero como una certeza, ¿sí? Hay que trabajar con fuerza para que este peligroso sujeto, mano operativa del Partido Social Cristiano, específicamente del abogado Jaime Nebot, pues pague las consecuencias no por lo que se piensa que ha hecho, sino por lo que ahora ha hecho. ¿Sí? Si es que existen en el futuro vasos comunicantes o información pues que pueda determinar que ha estado involucrado en el caso, como yo creo que lo está, será otro momento. Pero pues este momento creo que a quienes todos hemos tratado de pensar que podían existir caminos para descubrir a buena parte de los autores, parece que ya nos encontramos encaminados con tres de los principales. Es claro que más allá de Muentes, en los casos Metástasis y Purga, la Fiscalía paralelamente ha venido investigando no solo la cooptación de la justicia, sino trabajando también en estos hilos conductores que lleven a los autores intelectuales del asesinato a Fernando Villavicencio. La pregunta, Cristian, es ¿cuánto se ha avanzado en esto? ¿Qué tan cerca se está? La información que se está llevando por parte de la Fiscalía es totalmente reservada. No conocemos nuevos avances y pues tenemos que entender que es parte de los procesos investigativos que siempre llevan su tiempo. Si es que existe total hermetismo, conociendo que detrás se encuentra el FBI, creo que puede tener un buen desenlace. Siempre he dicho que lo mejor que le podría pasar a este caso es que se tengan resultados entre 18 y no más de 28 meses, ¿sí? Si es que es así, pues ya entra en una condición de latencia que podría llevar mucho tiempo determinar qué sucedió. Por lo pronto ya solo tenemos que esperar en el caso del ámbito material pues una respuesta de la jueza con respecto a la formulación de cargos que escuchamos todos en días pasados, hace poco exactamente, y que pues deben marcar un camino claro de condena a quienes participaron desde el ámbito material y también intelectual, sí, porque creo que Carlos Angulo está directamente relacionado al ámbito intelectual de este crimen. Para finalizar, pues el tiempo se nos agota. ¿Qué piensa usted sobre este llamamiento que hace nuevamente la Fiscalía en el caso Metástasis al periodista del medio digital La Posta, Anderson Boscan? Me encuentro fuera del país, no he podido seguir con detalle este nuevo pedido que ha realizado la fiscal, pero es evidente todos los chats publicados por la Fiscalía, la relación que mantuvo con personas totalmente ligados a esta estructura corrupta que obtenía recursos del Estado. Empecemos primero por el tema de Naim Masou, ¿sí? Quien dijo que iba a recibir recursos en la casa de Naim Masou era Boscan. Luego aparecen los chats, ¿sí? Aparecen los chats nada más y nada menos que con Leandro Norero. Y luego se descubre que uno de los financistas del documental que realizaron dentro de las cárceles era justamente él. De hecho, la voz en off que aparece, o como que su principal fuente es un narcotraficante que cuenta la historia,
¿sí? Y pues luego otras cosas que se han venido desenmascarando sin dejar de lado que ya tiene una investigación abierta por el lavado de activos, ¿sí? Promovido por la propia Fiscalía General del Estado. Las acciones de este grupo de generación de contenidos denominado La Posta ha sido por demás pernicioso para este país, ha sido terriblemente pernicioso para la prensa, ha sido pues vergonzoso desde el punto de vista ético lo que ellos quieren defender a través de un supuesto manejo de fuentes, ¿sí? Y pues todos entendemos, quienes nos encargamos de hacer este maravilloso y difícil oficio, sí, maravilloso, difícil y sacrificado oficio, pues que un manejo de fuentes como ellos quieren describir básicamente no se puede justificar, ¿sí? Y pues en esas circunstancias no sé si es que él termine de ser vinculado en el caso, tengo mis dudas, pero al menos que pues se presente con información lo suficientemente real, ¿sí? Y no falsa, como de alguna manera está acostumbrado para generar líneas de distracción dentro de lo que significa el ámbito de la opinión pública. Bien. Le agradecemos mucho por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias, Gustavo Lozano. Declaraciones del licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación. Son las 7:44. En mi futuro me veo